Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica, y en el día de hoy vamos a estar leyendo el libro de Segunda de Reyes capítulo 12 y 13 y Segunda de Crónicas capítulo 24, y dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes capítulo 12. Joás comenzó a gobernar Judá durante el 7º año del reinado de Jehú en Israel y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Berseba. Durante toda su vida Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, porque el sacerdote Joiada lo aconsejaba. Pero aún así no destruyó los santuarios paganos, y la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Cierto día, el rey Joás dijo a los sacerdotes: recojan todo el dinero que se traiga como ofrenda sagrada al templo del Señor, ya sea el pago de una cuota, el de los votos o una ofrenda voluntaria. Los sacerdotes tomarán de este dinero para pagar cualquier reparación que haya que hacerle al templo. Sin embargo, en el año 23 del reinado de Joás, los sacerdotes aún no habían reparado el templo. Entonces el rey Joás mandó llamar a Joiada y a los demás sacerdotes y les preguntó: ¿por qué no han reparado el templo? Ya no tomen más dinero para sus propias necesidades. De ahora en adelante, todo debe usarse en la reparación del templo. Así que los sacerdotes acordaron no aceptar más dinero de la gente, y también estuvieron de acuerdo en que otros tomaran la responsabilidad de reparar el templo. Luego el sacerdote Joiada tomó un cofre grande, le hizo un agujero en la tapa y lo puso al lado derecho del altar en la entrada del templo del Señor. Los sacerdotes que cuidaban la entrada ponían dentro del cofre todas las contribuciones de la gente. Cada vez que el cofre se llenaba, el secretario de la corte y el sumo sacerdote contaban el dinero que la gente había traído al templo del Señor, y después lo metían en bolsas. Luego entregaban el dinero a los supervisores de la construcción, quienes a su vez lo usaban para pagar a la gente que trabajaban en el templo del Señor: los carpinteros, los constructores, los albañiles y los picapedros. También utilizaron el dinero para comprar la madera y la piedra labrada necesarias para reparar el templo del Señor, y pagaron todo tipo de gastos relacionados con la restauración del templo. El dinero que se traía al templo no se usó para hacer copas de plata, ni despabiladeras, tazones, trompetas, ni otros objetos de oro o de plata para el templo del Señor. Se asignó a los trabajadores, quienes los utilizaron para hacer las reparaciones del templo. No fue necesario pedir cuentas de este dinero a los supervisores de la construcción, porque eran hombres honestos y dignos de confianza. Sin embargo, el dinero que se recibió de ofrendas, por la culpa de ofrendas por el pecado, no se llevó al templo del Señor, se le entregó a los sacerdotes para su uso personal. En esos días, el rey Hazael de Aram entró en guerra contra Gad y la tomó. Luego se dirigió a atacar Jerusalén. Entonces el rey Joás recogió todos los objetos sagrados de Josafat, Joram y Ocosías, los reyes anteriores de Judá, habían dedicado, junto con los que él mismo había dedicado. Después lo envió todo a Hazael, junto con el oro que había en los tesoros del templo del Señor y en el palacio real. Como resultado, Hazael suspendió su ataque en Jerusalén. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Ahora bien, los funcionarios de Joás conspiraron contra él y lo asesinaron en Bet-Milo, rumbo a Sila. Los asesinos eran consejeros de confianza: Josacar, hijo de Simeat, y Josabat, hijo de Somer. Joás fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Luego su hijo Amasías lo sucedió en el trono. Capítulo 13. Joacás, hijo de Jehú, comenzó a gobernar en Israel durante el año 23 del reinado de Joás en Judá, y reinó en Samaria 17 años. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor, siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nadab, y continuó con los pecados de Jeroboam y hizo cometer a Israel. Pero el Señor estaba muy enojado con los israelitas y permitió que el rey Hazael de Aram y su hijo Ben-Hadad los derrotaran en repetidas ocasiones. Entonces Joacás pidió en oración la ayuda del Señor, y el Señor lo oyó en su oración, pues veía la cruel opresión que el rey de Aram ejercía sobre Israel.
Así que el Señor envió a un hombre para rescatar a los israelitas de la tiranía de los arameos. Después Israel vivió a salvo otra vez como en tiempos anteriores. Sin embargo, los israelitas siguieron pecando, siguiendo el mal ejemplo de Jeroboam. También dejaron en pie el poste dedicado a la diosa Acera en Samaria. Finalmente, el ejército de Joacás quedó reducido a 50 conductores de carros de guerra, 10 carros de guerra y 10.000 soldados de infantería. El rey de Aram había matado a los demás, pisoteándolos como el polvo debajo de sus pies. Los demás acontecimientos del reinado de Joacás, todo lo que hizo y el alcance de su poder, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Joacás murió, lo enterraron en Samaria. Luego su hijo Joás lo sucedió en el trono. Joás, hijo de Joacás, comenzó a gobernar en Israel durante el año 37 del reinado de Joás en Judá y reinó en Samaria 16 años. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor, se negó a apartarse de los pecados de Jeroboam, hijo de Nadab, y que hizo cometer a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo, incluso el alcance de su poder y su guerra contra el rey Amasías de Judá, están registrados en el libro de la historia de reyes de Israel. Cuando Joás murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel. Luego su hijo Jeroboam II lo sucedió en el trono. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, el rey Joás de Israel fue a visitarlo y lloró sobre él, diciendo: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Eliseo le dijo: consigue un arco y algunas flechas. Y el rey hizo lo que se le indicó. Luego Eliseo le dijo: pon tu mano sobre el arco. Eliseo puso sus 2 manos sobre las manos del rey. Luego le ordenó: abre la ventana que da al oriente. Él abrió y Eliseo le dijo: dispara. Así que el rey disparó una flecha y Eliseo proclamó: esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos en Afec. Luego Eliseo dijo: ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey las tomó y las golpeó al piso 3 veces. Pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó: tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. Después Eliseo murió y fue enterrado. Unos grupos de saqueadores moabitas solían invadir el país cada primavera. Cierta vez, mientras unos israelitas enterraban a un hombre, divisaron a una banda de esos saqueadores. Entonces en el apuro arrojaron el cuerpo en la tumba de Eliseo y huyeron. Pero en cuanto el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó y de un salto se puso de pie. El rey Hazael de Aram había oprimido a Israel durante todo el reinado de Joacás, pero el Señor tuvo bondad y misericordia de los israelitas y no los destruyó por completo. Tuvo compasión de ellos por el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y hasta el día de hoy no los ha destruido por completo ni les ha expulsado de su presencia. El rey Hazael de Aram murió y su hijo Ben-Adad lo sucedió en el trono. Entonces Joás, hijo de Joacás, recuperó de manos de Ben-Adad, hijo de Hazael, las ciudades que le habían quitado Joacás su padre. Joás venció a Ben-Adad en 3 oportunidades y así recuperó las ciudades Israel. Segunda de Crónicas, capítulo 24. Joás tenía 7 años de edad cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Berseba. Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor mientras vivió el sacerdote Joiada. Joiada eligió 2 esposas para Joás y tuvo hijos e hijas. En un momento dado, Joás decidió reparar y restaurar el templo del Señor. Mandó llamar a los sacerdotes y a los levitas y les dio las siguientes instrucciones: vayan a todas las ciudades de Judá y recojan las ofrendas requeridas anualmente para que podamos reparar el templo de su Dios. No se demoren. Pero los levitas no actuaron de inmediato. Entonces el rey mandó llamar al sumo sacerdote Joiada y le preguntó: ¿por qué no has exigido a los levitas que salgan a recaudar los impuestos del templo en las ciudades de Judá y en Jerusalén?
Moisés, el siervo del Señor, impuso a la comunidad de Israel este impuesto para el mantenimiento del tabernáculo del pacto. A través de los años, los seguidores de la perversa Atalía habían forzado la entrada al templo de Dios y habían usado todos los objetos consagrados del templo del Señor para rendir culto a las imágenes de Baal. Por esa razón, el rey ordenó que se hiciera un cofre y se colocara fuera de la puerta que conducía al templo del Señor. Luego envió un edicto por toda Judá y Jerusalén para que el pueblo trajera al Señor el impuesto que Moisés, el siervo de Dios, había exigido a los israelitas en el desierto. Esto agradó a todos los líderes y al pueblo, y con gusto llevaron su dinero y lo pusieron en el cofre hasta llenarlo. Cada vez que el cofre se llenaba, los levitas lo llevaban a los funcionarios del rey. Entonces se presentaban al secretario de la corte y un oficial del sumo sacerdote para vaciar el cofre y luego llevarlo de regreso al templo. Así fue día tras día. Por lo tanto, se recogió una gran cantidad de dinero. El rey y Joiada entregaron el dinero a los supervisores de la construcción, quienes contrataron albañiles y carpinteros para restaurar el templo del Señor. También contrataron herreros que hicieron objetos de hierro y de bronce para el templo del Señor. Los hombres que estaban a cargo de la restauración trabajaron arduamente y la obra siguió progresando. Restauraron el templo de Dios de acuerdo con el diseño original y lo reforzaron. Cuando terminaron con todas las reparaciones, llevaron el dinero que sobró al rey y a Joiada. Este dinero se utilizó para hacer diversos objetos para el templo del Señor, objetos para los servicios de adoración y para las ofrendas quemadas, entre ellos cucharones y otros objetos hechos de oro y de plata. Mientras vivió el sacerdote Joiada, continuamente sacrificaron ofrendas quemadas en el templo del Señor. Joiada vivió hasta una edad muy avanzada y finalmente murió a los 130 años. Lo enterraron con los reyes de la ciudad de David porque había hecho mucho bien en Israel para Dios y su templo. Después de la muerte de Joiada, los líderes de Judá fueron y se inclinaron ante el rey Joás y lo persuadieron para que escuchara sus consejos. Decidieron abandonar el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y en cambio rindieron culto a los ídolos y a los postes dedicados a la diosa Acera. A causa de este pecado, el enojo divino cayó sobre Judá y Jerusalén. Sin embargo, el Señor envió profetas para que el pueblo se volviera a él. Los profetas advirtieron al pueblo, pero aún así ellos no quisieron escuchar. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de Joiada, el sacerdote. Se puso de pie delante del pueblo y dijo: Esto dice Dios, ¿por qué desobedecieron los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? Ustedes han abandonado al Señor y ahora Él los ha abandonado a ustedes. Entonces los líderes tramaron matar a Zacarías y el rey Joás ordenó que lo mataran a pedradas en el atrio del templo del Señor. Así que fue como el rey Joás pagó a Joiada por su lealtad, mató a su hijo. Las últimas palabras de Zacarías al morir fueron: que el Señor vea lo que ellos hacen y vengue mi muerte. En la primavera de ese año, el ejército arameo marchó contra Joás, invadieron a Judá y a Jerusalén y mataron a todos los líderes de la nación. Luego enviaron todo el botín a su rey en Damasco. Aunque los arameos atacaron con solo un ejército pequeño, el Señor los ayudó a vencer al ejército mucho más grande de Judá. El pueblo de Judá había quedado abandonado al Señor, Dios de sus antepasados, y por eso se llevó a cabo juicio contra Joás. Los arameos se retiraron y dejaron a Joás gravemente herido, pero sus propios oficiales conspiraron para matarlo por haber asesinado al hijo de Joiada, el sacerdote. Lo asesinaron mientras estaba en su cama, luego lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes. Los asesinos eran Josacar, hijo de una mujer amonita llamada Simeat, y Josabad, hijo de una mujer moabita llamada Somer. El relato sobre los hijos de Joás, las profecías acerca de él y el registro de la restauración del templo de Dios están escritos en el comentario sobre el libro de los reyes. Su hijo Amasías lo sucedió en el trono. Amén. Y bueno, aquí vemos en estos capítulos la influencia de las personas una vez más que nos rodean. Nota cómo en el reinado de Joás, mientras él empezó a gobernar Judá, todo empezó como a marchar bien. Si notas, dice que durante toda su vida Joás hizo lo que era agradable ante los ojos del Señor. Pero, hay un pero o un porqué.
Hay una razón del por qué Joás hacía lo que era agradable delante del Señor, y esto era porque el sacerdote Joiada lo aconsejaba. Es decir, este sumo sacerdote era quien era como su mano derecha, podríamos llamarlo, porque lo aconsejaba que hiciera lo correcto delante de Dios, que no hiciera lo que los otros reyes hacían, de rendirse en pos de Baal. Entonces, aunque hubieron situaciones como el hecho de que los sacerdotes habían acordado no aceptar más dinero de la gente y que otros tomaran las responsabilidades, pero vemos que en medio de todo el Señor siempre fue fiel. Y vemos por otro lado algo muy importante, y creo que me llama un poquito la atención, y es ver en el momento en que Joacás gobierna sobre Israel, vemos que este hombre, a comparación de el rey de Judá, él hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y vemos como uno de sus descendientes, que fue Jeroboam, hijo de Nadab, siguió ese ejemplo malo, porque continuó con los pecados que este hombre Jeroboam había hecho cometer a Israel. Nota cómo una persona puede persuadir o repercutir en las siguientes generaciones. Entonces, creo que esto es el punto que quería llegar. Tú y yo debemos ser esas personas que dejemos a nuestras generaciones un impacto de amar a Dios por encima de todas las cosas. Mira cómo este rey Jeroboam había decidido hacer lo que era incorrecto ante los ojos de Dios, y mira cómo rey tras rey que se levantaba seguían sus pasos. Entonces, aunque vemos que a Joacás en un punto de la historia pidió en oración la ayuda del Señor, y el Señor fue tan misericordioso que oyó su oración y les libró, vemos que aún así los israelitas siguieron pecando y haciendo lo malo, y sigue repitiendo este capítulo. Por ejemplo, en 2 de Reyes 13:6 dice: sin embargo, los israelitas siguieron pecando, siguiendo el mal ejemplo de Jeroboam. Entonces, mira cómo puede influir el comportamiento de una persona o las acciones de una persona. Entonces, vemos luego que Joás, hijo de Joacás, entonces empieza a gobernar Israel, pero también hace lo malo ante los ojos del Señor. Y vuelve y dice: se negó a apartarse de los pecados de Jeroboam. Entonces, creo que esto nos debe enseñar qué es lo que vamos a dejarle a nuestras generaciones, qué es lo que tú le vas a dejar, cuál es el legado que vamos a dejar, porque más allá del dinero, de las posesiones, de este tipo de cosas, creo que no van a repercutir tanto como el dejar un legado de amar a Cristo, de amar a Dios, de amar su palabra, porque esto es lo que realmente va a hacer que tenga un sentido de vida para nosotros. Y luego de esto seguimos viendo en 2 de Reyes capítulo 13, la última profecía de Eliseo. Vemos al momento de morir, pasa algo, creo que no nos dan más detalles, pero creo que sí está escrito por algo, y vemos que un hombre que había muerto lo arrojan su cuerpo en la tumba de Eliseo y huyeron, pero el cuerpo tocó los huesos de Eliseo y el muerto resucitó. Imagínate esta escena, imagínate Eliseo cómo estaba lleno del Espíritu Santo, cómo era un hombre usado por Dios. Y esto creo que nos debe animar precisamente a eso, nos debe animar a buscar que hasta incluso nuestros huesos sean llenos del Espíritu Santo, porque eso es lo que hace que no nos apartemos realmente de Dios. Esto es así como leíamos en 2 de Crónicas también capítulo 24, que quizás sí Joás había hecho lo bueno delante de Dios, pero en un punto de la historia, cuando ya no estaba el sumo sacerdote, simplemente hizo lo malo. Entonces creo que como Eliseo tenemos que ser hombres y mujeres que busquemos la presencia de Dios para ser llenos hasta los huesos, para que esa misma unción, para que ese mismo sentir, ese mismo amor por la palabra, por buscar más de Dios, sea trascendente
hasta todas nuestras generaciones. Y esa creo que es mi oración, el que busquemos a Dios por encima de todas las cosas, porque vemos cómo incluso llega el fin del reinado de Joás. Vemos la muerte que tiene, donde incluso las personas de su confianza son los mismos que lo asesinan. Y no porque él hubiera sido bueno, sino porque al contrario había matado al propio sumo sacerdote. Entonces, creo que en este día podemos pedirle al Señor eso, que nos ayude a amar más y más su palabra, para que nuestras generaciones sean cada vez más y más llenos de su presencia. Así es que vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, tu favor y tu fidelidad. Gracias porque tú eres bueno y digno de ser alabado, adorado y glorificado. Y en este día te pedimos que por favor nos llenes de tu presencia hasta los huesos, Señor. Llénanos para que te amemos con todo nuestro corazón, Señor, para que podamos buscar tu palabra y serte fiel y honrarte en todo lo que somos. Ayúdanos, Señor, a agradarte y a hacer tu voluntad, y que todo lo que hagamos sea, Señor, un servicio a ti agradable, que todo lo que hagamos sea una ofrenda para ti y que tú te agrades de nosotros. Que seamos, Señor, esas personas que dejan a su generación un legado de amor por tu palabra y por ti. Te damos gracias, Señor. Amén. Y bueno, así terminamos un día más de la Biblia en un año de forma cronológica. Mañana nos vemos una vez más. Dios te bendiga.